Muy buenas, pues ya tenemos, ya tenemos desmontado todo el trajín este de motores, que los que sigáis el canal os acordaréis que hubo una gripada de cigüeñal en este motor y como teníamos este para donante, pues hemos decidido pasar el cigüeñal, que era lo que gripó, el cigüeñal de este lo vamos a pasar a este, porque este sabíamos que por lo demás iba bien. Así que nada, esto lo vamos a retirar, ya tenemos los cárteres limpios y nos vamos a centrar en el montaje en este vídeo, o en esta serie de vídeos, mejor dicho, nos vamos a centrar en el montaje del motor de la GPZ500 de Andrés. Aquí tenéis, que ahora lo voy a enseñar un poco más de cerca, el cigüeñal que ha gripado, que vaya tela. Bueno, creo que os lo enseñé también en el otro vídeo un poco. Como veis, las bancadas de la biela pues se ha desintegrado totalmente. ¿Veis? Y como está rayado, esto habría que llevarlo a rectificar y el coste sería mayor de lo que vale el motor. Vuelvo a decir, como teníamos este donante, tenemos aquí el cigüeñal bueno y vamos a usar este aquí. Y lo vamos a ir montando, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito de cerca el destrozo y quito todo esto y nos leamos con el montaje. Así que vamos, y suscribiendo, que esto se avecina una buena. Vamos. Bueno, pues esto se supone que es... se supone que es, Dios santo, viruta metálica. Virutica metálica. Madre de Dios. Qué destrozo, Andresico. Pues si quieres queriendo. Sin querer queriendo, te voy a matar. Dios santo. Bueno, vamos a seguir abriendo. Aquí el melón abierto. Fijaros. Esto está aquí trincado. Qué barbaridad. Ha fundido seguramente los casquillos de la biela. Así que vamos a quitar la biela y a ver qué nos encontramos. Uf, mira. Trocitos metálicos, qué bonitos. Venga, vamos a abrir la biela. Bueno, pues mirad cómo está el casquillo de la biela, que está destruido total. Ya ha tocado la biela también. Cago en la puta. Madre mía. Qué barbaridad. Esto está soldado. Yo creo que está soldado. Dios santo. Escuche. Ya, este de aquí. ¡Ole! ¡Qué guay, tío! Casquillo nuevo. Y a correr, ¿eh? No, pues... Hombre, está marcadillo, pero... Yo qué sé. Hombre, tenemos otro cigüeña ahí. Lo usamos y a tomar por culo, ¿no? Yo pienso que sí. Pues venga, ni mil palabras más. Además, si es que fíjate. Si es que está esto... Hombre, los metales están para eso, para que haga el trabajo sucio. ¿Dónde está el otro lado de la biela? No lo quites, déjalo ahí para toda la vida ya. La recuerdo. Fíjate, es la virgen. Qué bárbaro, niño. No lo quites. Venga. Venga, pues una vez que tenemos limpios todos los cartes, vamos a empezar a colocar las pletinas o los metales. Bueno, en muchos sitios se llama diferente, pero bueno, las bancadas del cigüeñal.
Ahí está. Ahí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Ahí. Otro por aquí. Tiene aquí una pequeña muesca. Esa muesca pues, es la que tiene que entrar. Ahí. O sea, solo tiene una posición, o sea que no hay pérdida ninguna. Y la otra aquí. Ahí está. Eso es. Perfecto. Y ahora en la otra parte también lo colocamos. Ahí. 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 Y la última aquí. Eso es. Bueno, una cosa menos. Me he quedado sin aceite. Voy a rellenar aceite ahora mismo. Vale, tenemos que empezar por el lado donde van los pistones, ¿vale? O sea, el cárter de arriba es el que tenemos que empezar, ¿vale? Bueno, lo primero, vamos a ir colocando la caja de cambio, ¿de acuerdo? Entonces, voy a colocar aquí esto, vamos a lubricar un poquito aquí y aquí. Ahora, voy a meter el retén del piñón de salida de la cadena, ¿vale? El piñón de ataque. Lubricamos. Tengo aquí el retén. Y vamos a colocar el retén. Vale, y tenemos que colocar estas medias lunas que van aquí, una aquí y otra aquí. Estas medias lunas son importantes para que no se desplace el rodamiento, ¿de acuerdo? Entonces, las colocamos aquí. Por eso hay que empezar por este semicárter, porque este de aquí no tiene la canal para las medias lunas. Entonces, si empezáramos por aquí, pues luego tendríamos un problema a la hora de colocar el cárter, porque se nos caerían, ¿de acuerdo? Entonces, una aquí y la otra aquí. Y ahora colocamos el primer juego de piñones. Si os fijáis, aquí hay un tetón, no sé si se verá en el vídeo, pero bueno, aquí hay un tetón que tiene que coincidir con este agujero de aquí. Y la canal del rodamiento con la media luna. Entonces, colocamos esto así. Y nos aseguramos de que entre bien el rodamiento. Ahí está, vale, perfecto. Vale, pues vamos a colocar el otro juego de piñones. La misma historia, tenemos aquí el tetón, antes lo teníamos aquí, este lo tenemos aquí, que coincida el tetón y la media luna con el canal del rodamiento. Así que hacemos así. ¿Ha entrado o no ha entrado? No, aquí no ha entrado, ¿veis? Ahora sí ha entrado. Vale. Perfecto.
Eso es. Bueno, vamos a colocar el cigüeñal, pero antes del cigüeñal tenemos que colocar el patín de la cadena. Pues, que lo tengo aquí. El patín de la cadena. El patín de la cadena lleva dos pasadores, ¿vale? Uno que va aquí así y el otro que traba, que traba para que no se salga, ¿vale? Que se mete por aquí. Vamos a ponerlo. Mirad, esto iría así. Lo metemos así. Y ahora lo metemos por aquí. Ahí. Tiene que entrar a tope, ¿vale? Ahí. Ha entrado a tope y ahora, para evitar que en un futuro se pudiera salir, idearon esto. Este pasador que se mete ahí y así ya no se sale, ¿vale? Como veis, lo estoy viendo por aquí, ¿vale? Estoy viendo por aquí que ha llegado y traba y así ya evitamos que se salga. Porque luego no se saldría porque esta parte del cárter lo pararía. Bueno, pues ya solo nos queda... No, ya solo nos queda, no, iba a decir ya solo nos queda el cigüeñal, pero no, hay que meter el embrague, que es un poco lioso. Vamos a ver cómo nos la ingeniamos aquí para meter todo esto, la cadena. Venga, vamos ahí. Vamos a meter la cadena en el cigüeñal. No sé si se está viendo. Vale, ahí. Hay que meter también la cadena, el embrague. Venga, voy a por el embrague. Vale, pues vamos a meter el cigüeñal. Y el embrague. Le ponemos su cadena. Aquí. Esto tiene un poco de guasa esto, ¿eh? Tiene esto un poco de guasa. Vamos a ver cómo lo metemos. No sé si me va a dar la cadena para meterlo. Vamos a ver. Vale, mira. Vamos a colocar el cigüeñal con el embrague. Hay que meterlo todo junto, ¿vale? Porque si no, no se puede poner. Entonces, me pongo por este lado para que se vea. Tenemos que meter aquí el cigüeñal, o sea, el embrague, junto con el cigüeñal, ¿de acuerdo? Esto va así. Esto va así junto con la cadena de distribución. Todo el conjunto hay que meterlo así. Y quizá nos toque quitar esto. Sí, lo voy a quitar para que... Voy a cuadrar la cámara. Mira. Vale. Colocamos el cigüeñal ahí, junto con el embrague. Madre mía. Vale. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Colocamos aquí. Este casquillo lo quito. Ahí está.
Eso es. Eso es. Pero no ha entrado todavía del todo. Tiene que asentar. Ay, ahora ha sentado. El casquillo este lo meto aquí. Ay, eso es. Ahora. Madre mía. Bueno. Esto es un rollo, ¿eh? Meterlo de la cadena con esto es un rollo. Es que no se puede hacer. O al menos no he visto la forma. Vale. Bueno, seguimos. ¿Está todo cuadrado? Sí, está todo cuadrado. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Hay que meter el eje de la bomba del agua. Vale, el eje tiene posición. ¿Por qué tiene posición? Pues porque si lo ponemos mal, las contrapesas estas nos pueden tocar, como aquí creo que nos va a tocar, a ver, nos pueden tocar en la biela. Bueno, en este caso no. ¿O sí? ¿Ha tocado? No. No, en la cadena. Vale, en este caso no nos ha tocado. Pero por ejemplo, si esto lo ponemos un poco más para allá, pues como veis, si esto lo ponemos así, ¿veis? Nos tocaría. Entonces, tenemos que colocarlo. Yo diría que ahí. ¿Veis? Así quedan las bielas hacia acá y esto justo en el hueco que queda de biela. Quizás así sería mejor, para que compense las vibraciones. A ver si choca. No choca. Va perfecto. Vale. Mirad, para el calado del eje del balancín tiene una marca, mirad. ¿Veis? A ver, me voy a poner. ¿Veis esta marca de aquí? Esta marca de aquí. Pues esa marca debe coincidir con esa de aquí, ¿vale? Tiene que estar esa marca con ese piñón, ¿veis? Así que necesito moverlo un diente más, ¿vale? Lo he dejado casi a ojo, lo he dejado bien. Voy a ajustarlo. Vale, ¿veis? Ya lo tenemos calado en su marca, ¿vale? ¿Veis? Que coinciden las dos. Perfectamente coinciden las dos. Así que ya podemos seguir con el montaje. Esto marcha. Bueno, pues esto ya mismo lo vamos a cerrar. Vamos a ir preparando. Vamos a lubricar todas las partes con las que va en el primer arranque, las partes móviles para que no vayan en seco. ¿De acuerdo?
Vale. Bueno, y ahora vamos a darle pasta de hermetil al cárter, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado en no echar demasiada pasta porque podemos tapar algunos de los conductos de lubricación, ¿de acuerdo? Así que hay que dar la pasta de junta con cabeza, ¿vale? Vamos a darle pasta de junta. Bien, pues ya lo tenemos todo preparado para poder cerrarlo. Voy a explicar dos cosas. Bueno, vamos a poner tenía que haberlo puesto antes de echar la pasta, pero bueno, hay que colocar la bomba de aceite por aquí, que hay que meterla por debajo. Y esto que quiero enseñaros, este tubo de lubricación que irá luego, una vez que estén los cárteres cerrados, irá aquí, ¿vale? Ahí, metido. O sea, que habría que meterlo así y encajaría aquí, ¿de acuerdo? Bueno, bien puesto, pero aquí, ¿vale? Así que, bueno, voy a colocar la bomba de aceite que iría por aquí. Ahí. Hay que ponerla antes porque si no luego no se puede poner, no nos permite el embrague, ¿vale? Vamos apretando. No sé si se está viendo. Vale. Ahí está. Colocaríamos el piñón. Ahí. No va así. Solamente vale. Este escalón va hacia abajo, ¿vale? A ver si puedo. Ahí. Y le colocamos su circlip. Ahí lo tenemos. Ya tenemos la bomba de aceite colocada. Venga, pues vamos a cerrar el cárter. Tenemos que asegurarnos de que la horquilla del cambio enganchan una aquí, otra aquí y la otra aquí. Las tres en su sitio, si no el cárter no cierra, ¿vale? Así que venga, vamos a ir cerrando. ¡Op! Eso es. Y eso es perfecto. Ok. Y ya a continuación metemos los tornillos de 8, los tornillos de 8 milímetros. Todo. Unos son largos y otros son más cortos. Los largos aquí. Y ya los más cortos aquí. Ahí está. Y los vamos a ir apretando. Vale, yo voy aproximando todos los tornillos y ahora los vamos apretando a su par de apriete, ¿vale? Vale, ya tenemos todos los tornillos estos grandes de 8 aproximados.
Y ahora vamos a empezar con la secuencia de apriete. Tenemos que hacerlo en dos partes. Una le vamos a dar 14 Nm y en la segunda tanda de apriete le vamos a dar 28. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vosotros no lo vais a apreciar en el vídeo, pero cada tornillo tiene un número, ¿vale? Pues ese número que marca aquí al lado, esa es la secuencia. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, este es el 12, este es el 10, este es el 6. Aquí tenemos el 8, 7, 9, 5, ¿vale? Entonces tenemos que seguir el orden que nos dice el cartel, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y en este 3, 4. Así que venga, vamos a apretarlo. Uno, 2, 3, 4, 5, aquí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, eso es la primera secuencia. Y ahora vamos a darle la segunda secuencia de apriete, ¿vale? Tengo que cambiar de dinamométrica. Venga, vamos a darle la segunda secuencia a 28. Vale. Bueno, pues ya tenemos los tornillos grandes, ya los tenemos apretados. Vamos a meterle los tornillos pequeños. Vale, ya le hemos dado la vuelta y vamos a ir metiendo todos los tornillos. Estos largos son de aquí, este corto de aquí. Ya ahí encontrando, vamos, no tiene pérdida. No tiene pérdida los tornillos. Ahí, este aquí. Y este de aquí. Vale, y los vamos a ir apretando. Estos creo que no tienen numeración. No, estos no tienen numeración. Así que los vamos a ir apretando conforme... Bueno, tenemos que terminar de apretar este es de los grandes. Este sí le vamos a dar su par de apriete, como los otros. ¡Oh! Vale. Venga, ya pues vamos con esto. Vamos a ir aproximándolos todos. Vale. También los de aquí adelante, los que llevo aquí adelante, los voy a ir así para arriba, los voy a ir apretando y le vamos a volver a dar la vuelta al cárter para meter el tubo de lubricación y vamos a ir cerrando la tapa del cárter, ¿vale? Pues nada, voy a volver a darle la vuelta. Ya tenemos el motor girado y tenemos aquí preparados los tubos que tenemos que conectar aquí dentro y el filtro de la bomba del aceite.
Pero antes voy a abrir el juego de juntas, que este juego de juntas, la verdad que parece bastante completo. Viene hasta los retenes de las válvulas, o sea que vamos a hacerlo bien. Todas estas tóricas, todas estas que traen aquí, este también, todas estas de aquí, parece que vienen en el kit. Así que voy a abrir el kit y si las trae, las voy a cambiar. Ya tenemos todas las juntas tóricas puestas, las de los tubos estos también, y vamos a meterlo en donde tienen que ir. Vamos a darle primero un poquito de aceite. Venga, le damos aquí un poco de aceite. Ahí. Y esta la colocamos aquí. Ahí. Nos quedaría aquí así. ¿Vale? Y ahora el tubo. El tubo este. Que tenemos que meterlo por ahí. Ahí. Ya tenemos el tubo metido. Tiene que quedar firme. ¿No? Si queda que se mueve, es que no está bien metido. Tiene que quedar firme. Vale, colocaríamos este de aquí. Este va aquí. Aquí, aquí. Ahí. Eso es. No sé si se ve. Sí. Ya, apretamos con su tornillo. Mira, pues vamos a colocarle el filtro de la bomba de aceite. Vale. Pues nada, ya estaríamos listos para tapar. Esto sería así. Así. No, esto sería así. Sí, así. Voy a hidratar un poquito la junta y colocamos ya su tapa. Ya le he echado un poquito de grasa tanto en la tapa como en el motor, en el cárter. Ponemos la junta.
y colocamos la tapa. Un poquito de más aceite por aquí. Esto tiene que entrar. A ver. No, esto va así. Este agujero de aquí. Este agujero de aquí tiene que entrar aquí. Tiene que coincidir, ¿vale? Todo esto. Ahí ha entrado. Vale, ya que los tenemos aproximados, los vamos a apretar con la dinamométrica. Mismo par de apriete con el que hicimos los demás, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, pues ya tenemos los cárteres cerrados. Bien, ya tenemos el motor dado la vuelta. Ya solamente nos queda colocar la tapa del respiradero de gases del motor. Tiene este saliente, tiene que encajar aquí, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya está listo. Yo creo que por hoy este capítulo yo creo que está bien, ¿no? Ya nos faltaría poner los pistones, los cilindros, la culata, ajuste de escala del encendido, las válvulas, poner aquí el estator, el embrague, a ver cómo está porque los discos salieron pegados, a ver si se pueden recuperar o no. En fin, queda todavía un poquito de faena. Así que nada, echadme una manilla vosotros, ya que me pego aquí el curro haciendo los vídeos. Echadme una manilla y suscribiros porque estoy viendo que la gente ve los vídeos y no todo el mundo se está suscribiendo. Así que por favor, a mí me ayudáis bastante, ya que es gratis, joder, ya que es gratis. A mí me ayudáis bastante si os suscribís, porque el algoritmo lo hacemos trabajar, ¿de acuerdo? Y posicionamos un poquito más arriba el canal. Y nada, lo dicho, en el siguiente vídeo creo que levantaremos la torre un poquito más, ¿vale? Así que nada, lo que os he dicho antes, like, suscribiros, que me echáis una mano muy grande, aunque pensáis que no, me echáis una mano muy grande. Y nada, nos vemos en otro.